Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el gusto nuevamente de saludarles, dando continuidad a nuestra serie de devocionales diarios, mi hermano. Y estoy muy feliz porque hemos estado progresando de una manera muy bonita, hablando de quién es Dios, qué es lo que hace Dios y qué es lo que hace a Dios Dios. Y lo hace tan diferente de nosotros y digno de nuestra alabanza. Ya vimos que Dios es un Dios incomparable. Ya vimos que es un Dios poderoso, ya hablamos de la aceidad de Dios, que no depende de nada ni de nadie para existir, existe porque es Dios. Pero ahora, ¿cómo describimos a Dios? ¿Sabe? A lo largo de la historia, la iglesia ha usado diferentes listas de palabras para explicar estas diferencias de Dios. Y aunque a veces los nombres cambien, todos apuntan a la misma realidad asombrosa de quién es nuestro Dios. ¿Sabe? Aquí podemos nosotros hablar de temas muy complejos, pero no es la idea, sino la idea es que lo llevemos a la práctica, como le he comentado desde el día uno. Y justamente para que todo esto sea mucho más sencillo, nosotros necesitamos reconocer o recordar por lo menos de todos los atributos incomunicables, que son muchísimos, podemos recordar algunos, pues yo diría cuatro o cinco tal vez, que son los más importantes que todo cristiano debe conocer. Y el primer atributo incomunicable de Dios, mi hermano, es la infinidad, que Dios es infinito. Y esto significa básicamente que Dios no tiene límites, ni el espacio, ni el tiempo pueden contener a nuestro Dios, mi hermano. Ahora, también otro atributo muy importante que debemos recordar de nuestro Dios es la eternidad. Dios, mi hermano, no tiene principio y no tiene final. Es el alfa, la omega. Si lo queremos ver en eso es el alfabeto griego, si lo queremos ver en el español, de la A a la Z, el principio y el fin. Si lo queremos ver en el alfabeto hebreo, de la Aleph al Tav, del principio al fin. El Dios siempre ha sido y siempre será, mi hermano. Ahora, esto es muy importante porque otro atributo también es la inmutabilidad de Dios. Y eso quiere decir que Dios no cambia. Sus promesas, su carácter, siempre es y será igual. Lo mismo que hoy conocemos de Dios es lo mismo que la gente de hace 1000, 2000, 3000 años conocía de Dios. Y un atributo más, mi hermano, que creo que es muy importante sería que Dios es un Dios indivisible o indiviso. Algunos lo dicen con la palabra simple, pero no me gusta tanto la palabra simple, mejor que Dios es un Dios indiviso. Y eso significa, mi hermano, que Dios no significa que Dios es sencillo, no, sino que significa que Dios no está dividido en partes, porque Dios es puro espíritu y es todo lo que Él es. Y todo lo que Dios es, lo es de forma completa y unificada. Ya después hablaremos de la Trinidad, o no, tal vez. Ya hablamos también de los misterios divinos, pero es prácticamente yo diría que esos, tal vez después podamos hablar de unos más, pero creo que por lo menos los tres primeros son los más importantes: la infinidad, eternidad e inmutabilidad de Dios. Y si sumamos uno más, la aceidad de Dios. Ahora, mi hermano, esto es algo muy importante porque probablemente nosotros, de todos estos que le mencioné, tal vez los conocemos. Infinidad, Dios es infinito; la eternidad, Dios es eterno; la inmutabilidad, pues Dios no cambia. Pero hay otra serie también de atributos que llevan, tal vez los conocemos más, que llevan el mismo inicio todos, que es el inicio de ovni. Y esos también son atributos exclusivos de Dios. Omnipresencia, ya sabemos que Dios está en todas partes. También hablamos de la omnisciencia, que Dios lo sabe todo, incluso nuestros pensamientos antes de que los digamos, Él ya los conoce. Dios también es omnipotente, que Dios lo puede todo, nada es difícil para Dios. Y también hablamos de la soberanía. Dios tiene el control total sobre toda su creación, mi hermano. Ahora, ¿por qué? Se puede preguntar, ¿por qué todo esto es tan importante? Bueno, a veces nosotros confundimos o nos confundimos con palabras técnicas, como le mencioné, con muchos, pues sí, con muchas palabras, con muchos conceptos y demás, pero lo importante, mi hermano, es entender que aunque usemos términos diferentes, todos estamos mirando hacia el mismo lado.
¿Y hacia dónde estamos mirando? Hacia Dios. ¿Y cómo lo vemos? Como un Dios poderoso, como un Dios majestuoso. Todos vemos así. Tal vez algunos dicen, el atributo que más me gusta de Dios es su soberanía. Miramos al mismo Dios, que es un Dios soberano, majestuoso. ¿Sabe? Ahora, todo esto, como podemos, aunque le he dicho, podemos a veces conocer, dar definiciones, llenarnos de conceptos, pero como lo mencionaba hace algunos días, nunca terminaremos de conocer toda la grandeza de nuestro Dios. Me gustaría nuevamente compartir con usted los versículos, un versículo que meditamos el día de ayer, que es segundo de Samuel capítulo 7 versículo 22. Qué grande eres, Señor, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Me encanta cómo inicia el escritor de segundo de Samuel diciendo qué grande eres y después reafirma, Señor omnipotente. Y es justamente uno de los atributos que mencionábamos. Qué grande eres, Señor, que todo lo puede. Dios que todo lo puedes y que para ti nada es difícil. Como le he mencionado, a veces nos llenamos solamente de palabras técnicas y demás, pero más que llenarnos de conocimiento, que no está mal, debemos nosotros llevarlo a la práctica. Y ahora, ¿para qué nos sirve conocer todos los atributos de Dios? ¿Para qué nos sirve hablar de quién es Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Y por qué lo hace o por qué es tan diferente a nosotros? Bueno, todo eso, más que tecnicismos, más que palabras, más que conceptos, debemos llevarlo a una adoración genuina y humilde para con nuestro Dios. ¿Sabe? Hoy aprendimos nosotros que Dios es infinitamente más grande de lo que podemos imaginar. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo, vivirlo, mi hermano? Bueno, yo se lo puedo decir para dos lugares en específico, tanto en casa como en la iglesia. En la iglesia, apliquemos todo lo que hemos aprendido sobre todos estos conceptos y demás, no para llenar de conceptos a otros hermanos, no, sino para edificarnos, para motivarnos los unos a los otros a adorar a Dios de una forma consciente y humilde, reconociendo que Él es infinitamente superior a nosotros, que es nuestro creador, que es un Dios que no depende de nada ni de nadie, que es un Dios que nada le es difícil, que todo lo puede. Ahora, si un hermano tal vez usa una palabra diferente para alabar a Dios, no nos apresuremos a juzgar. Miremos tal vez el concepto que hay detrás y probablemente ambos estaremos mirando al mismo Dios soberano e infinito. Y ahora también en nuestra oración, no tratemos a Dios como un amigo igual a ti. En los últimos años se ha hecho muy popular el hecho de decir Dios es tu igual, es tu amigo. Háblale de tú si quieres, no está mal, pero háblale de tú con confianza, dile, tuteate con él, juega con él. No es así, mi hermano, porque Dios no cambia. Y si Dios, vemos en el Antiguo Testamento cómo los israelitas no querían hablar ellos con Dios porque tenían terror, tenían miedo. Hoy no puede ser diferente porque Dios es el mismo Dios. La forma a la que nos refiramos a Él, ya sea de usted o de tú, es muy personal, pero que no cambie lo que hay allá detrás. Si hasta hoy tal vez hablamos de usted, pero no hay ese respeto, ese temor reverencial consciente, como le he mencionado, de nada sirve hablarle de usted. Pero si le hablamos de tú y tal vez hay una conciencia de que Dios no cambia, que es todopoderoso, que es majestuoso, que es sublime, que es infinito, sígalo haciendo. No importa si es usted o tú, pero lo que sí importa es con qué lo estamos haciendo de corazón. No es un amigo. Adorémoslo reconociendo que Él es eterno e inmutable. Si el mundo a nuestro alrededor cambia, como le he mencionado, Dios no cambia. Y eso debe motivarnos a adorarle más y más. Ya hablamos, mi hermano, de quién es Él. Ya hablamos de sus obras y hoy reafirmamos quién es Él y es total, inmensa e infinitamente superior y diferente a nosotros, y por eso es el único Dios digno de toda nuestra alabanza y adoración. Hagámoslo, alabemos y adoremos a nuestro Dios. Como dice, recordemos este segundo libro de Samuel, capítulo 7, qué grande eres. Porque en este día, esta semana, incluimos estas palabras en nuestra oración. Dios mío, qué grande eres. Eres mi Dios omnipotente.
no hay nadie como tú y aparte de ti no hay otro Dios. Podríamos incluirlo en nuestra oración diaria y recordarnos todos los días quién es nuestro Dios. Le pido que me acompañe en una oración. Señor y Padre nuestro, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias porque podemos recordar que tú eres incomparable. Podemos recordar parte de tus atributos, esos atributos que te hacen ser Dios. Gracias porque, como veíamos el día de ayer y un poco hoy, no dependes de nada ni de nadie para existir. Gracias porque a pesar de ser como eres, tan grande, tan inmenso, nos has amado y decides cuidarnos como hablábamos de tu providencia. Te adoramos por eso, te adoramos porque eres un Dios infinito, porque eres un Dios eterno, porque en ti podemos estar seguros, porque eres un Dios que no cambia, porque eres un Dios todopoderoso. Gracias por amarnos aún siendo todopoderoso, Padre. Ayúdanos a recordar quién eres tú, tu poder, tus maravillas y tu esencia, Padre, para que podamos darte nuestra mejor adoración y alabanza. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.